Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya que están en desarrollo los acontecimientos. Hay incluso movidas políticas y geopolíticas muy interesantes. Recordarán ustedes cuántas veces dijimos Turquía es la cuña oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en realidad tiene una posición geopolítica y militar de primera línea. Ahora resulta que Turquía tiene la visita a intercambio al mayor nivel con Netanyahu. Al fin y al cabo, OTAN e Israel en esta cuña en el Mediterráneo no es poca cosa, ¿no? Pero además hay disculpas sobre aquel derribo, disculpas a Moscú, sobre aquel derribo de un avión de combate de la Federación Rusa. Pero otra vez se le mostramos también, y lo vamos a sacar de archivo para que vean, eso en el código naval es muy importante, pasajes rasantes, ¿no?, de aviones rusos sobre una unidad de superficie, y llegando ahí como si fuera a atacarla y de repente un giro escarpado y después otros pasajes rasantes. Eso es como un puñetazo en términos de relaciones internacionales aeronavales, ¿no? Bueno, ahora han aparecido reacciones que son otro gesto para no quedarse atrás, equivalente a este pero en el sentido contrario. Esto no es tan complicado si lo vemos con los acontecimientos en pleno desarrollo y esto significa que, por más que parezca un lugar común, estos eventos, vean esto le pasó a un buque estadounidense y vean el avión a qué altura viene volando, como si fuera a lanzarle un misil a la línea de flotación y de repente se manda un viraje escarpado. Ese viraje escarpado cuesta 8 o 9 Gs, hay que ser un piloto con muy buena fisiología aparte del traje anti-G. Es una maniobra de combate, ¿no? Y esto generó el malestar necesario. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, las protestas. Vean esto, presten atención. Incluso llegó a ser pasadas por debajo del nivel del puente de mando, ¿no? Para alguien que está en un buque de superficie, esto le para los pelos. On the deck, below the bridge wing. En el puente, debajo del nivel, vean esto, rasante. Esto es lo que se hace antes de lanzarle un par de misiles a un barco para hundirlo. Mientras tanto, Turquía e Israel llegaron hoy a un acuerdo para retomar las relaciones diplomáticas e intercambiar embajadores lo antes posible, anunció el ministro turco Binali Yildirim. Y Erdogan pide disculpas a Vladimir Putin por el derribo de un avión militar ruso, hecho que también mostraremos como recuerdo. Esto que les mostramos en su momento, así asustan los cazas rusos a un destructor de Estados Unidos. Esto ocurrió el 13 de abril de este año, y este es un destructor del tipo Aegis de los Estados Unidos, de última generación, que tiene además mucho armamento antiaéreo, pero se la tuvo que calar literalmente, como se calan las bayonetas. Un Sukhoi 24 lo sobrevoló varias veces al destructor USS Donald Cook, con un helicóptero polaco a bordo, mientras navegaba aguas neutrales en el mar Báltico, un incidente que ha provocado reacción enérgica de Estados Unidos. La oficial de la Marina de Estados Unidos, citada por The Telegraph, dijo: es el más agresivo acto en mucho tiempo, puesto que el Sukhoi 24 parecía estar volando en un perfil de ataque simulado. Sin embargo, la misma fuente notó que los aviones de combate rusos no podían presentar ninguna amenaza para el destructor USS Donald Cook, porque traían las alas limpias. ¿Qué significa alas limpias? Bueno, que debajo de los planos se veía claramente que no traían ningún misil en los pods. Los pods son los puntos de enganche de los misiles antibuque, como este, o de los misiles aire-aire o aire-tierra o aire-mar, y las bombas. De manera que esto, además, es el acercamiento, vean la distancia. Se le vino otro encima, buque de la OTAN, a toda máquina, y cuando estaba encima giró.
y cayó a babor. Esto es una maniobra que en el mar, pese a lo lento y solemne que son las maniobras en el mar, es súper agresiva. Video: destructor de Estados Unidos se acercó peligrosamente a un buque ruso en el Mediterráneo. Tú te acercaste con los aviones, yo me acerco con un destructor. Vean la escora que lleva del simple giro, ¿no? 17 de junio, parte oriental del Mediterráneo, el destructor estadounidense USS Gravely se acercó muy peligrosamente a un buque patrullero ruso a una distancia de 60 metros por su flanco izquierdo, cruzando la trayectoria del buque, del Yaroslav Mudry, a una distancia tan peligrosa como 180 metros. Para la inercia de las maniobras navales, eso es como haberse ido encima con un carro hasta casi tocarlo, ¿no? El comunicado oficial del Ministerio Ruso de Defensa publicado hoy dice que se cruzaron en la trayectoria del Yaroslav Mudry. Según reza la declaración, la nave rusa navegaba por aguas internacionales y a velocidad y trayectoria constante. Ankara, Turquía. Turquía se disculpa por el derribo del avión de combate ruso el año pasado. Están haciendo control de daños, Tayyip Erdogan. Después de la reconciliación con la carta que le envié a Rusia para volver a desarrollar nuestras relaciones, creo que sería bueno para ambos países. Con la carta que envié al señor Putin, yo expresé mi tristeza por el incidente y recordó las oportunidades de cooperación y lo que podemos lograr en la región del Oriente Medio. Creo que vamos a normalizar nuestras relaciones con Rusia rápidamente para poner fin a la situación existente que está en el interés de ambos lados. Y luego siguió tratando de limpiar lo que se había ensuciado. Mescid-i Aksa'daki hukuksuzluklarına karşı itirazlarımızı bu görüşmeler başladıktan sonra definitivamente continuaremos para expresar nuestra objeción sobre las actividades ilegales de Israel en Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para el Islam. Sin embargo, esto no afectará nuestra contribución a Gaza y nuestros hermanos en diferentes partes de Palestina. Me gustaría que el acuerdo entre Turquía e Israel sea propicio para ambos países y para Palestina. Por supuesto, con este acuerdo las relaciones económicas mejorarán de muchas maneras diferentes. La noticia no era poca cosa. Y aquí estamos otra vez en Turquía. Değerli gençler, Turquía anuncia que normalizará sus relaciones con Rusia y con Egipto, y el primer ministro turco Binali Yildirim ha anunciado una pronta normalización de relaciones bilaterales de su país. azaltacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız Vamos a aumentar nuestros amigos y reducimos nuestros enemigos. bundan sonra da devam Nuestros esfuerzos en esta dirección continuarán sin disminuir la velocidad, no solo con Rusia o con Egipto, sino también mejorar las relaciones con todos los países que tienen que ver con el Mar Negro y el Mediterráneo. Ese será nuestro objetivo más importante. hedefimiz, en önemli şiarımız olacak. Bölünerek parçalanmasının önüne Vean que todo el mundo estaba pendiente de este anuncio, ¿no? her iki lider arasında bir süreden beri La comunicación entre los dos líderes, Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, nihayet continúa finalmente y dio resultados. Parece que la correspondencia mutua es proclive a descongelar las relaciones entre Rusia y Turquía. Por lo tanto, podemos decir, normalización de las relaciones con Rusia ha comenzado. Rusya ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin de başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin geleceği En cuanto al derribo del avión ruso en la frontera sirio-turca, aseguró el deseo de distensión es recíproco. Expresamos nuestro pesar y decimos que vamos a pagar una compensación en caso de necesidad y que queremos normalizar las relaciones. Esta es la esencia. No es una voluntad unilateral, sino ambas partes. El problema se resuelve. La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, también actuó así. Explosión. Cámara de seguridad capta violenta explosión en Estambul y en el aeropuerto. Por supuesto, no tenemos audio de esta nota, pero sí este pietaje exclusivo. Múltiples heridos tras diversas explosiones en el aeropuerto de Estambul, coincidiendo con ese acercamiento, ¿no? Al menos 32 personas murieron, 32 muertos hasta ahora y más de 60 heridas. Es de temer que haya número creciente de muertos a cuestión de las graves heridas. 2 atacantes suicidas en el aeropuerto Kemal Atatürk de Estambul.
Fuente del Ministerio del Interior de Turquía ha afirmado que 2 sospechosos, un hombre y una mujer, hicieron detonar explosivos en los controles de seguridad de la entrada del aeropuerto Atatürk en Estambul. Después se inició un tiroteo para evitar la entrada de los atacantes a la terminal. Se sabe que un terrorista primero abrió fuego con un fusil de asalto Kalashnikov y luego se hizo estallar con las bombas que llevaba en su cinturón, dijo a los periodistas el ministro de Justicia turco Bekir Bozdag. Posteriormente, las autoridades informaron de decenas de víctimas del ataque y los medios, por su parte, confirmaban ya 32 muertos. Esta es una información muy reciente. La capital turca está en pleno shock todavía al amanecer. El ministro de Justicia hablaba en principio de 10 muertos y muchos heridos en el ataque suicida al aeropuerto de Estambul. 2 atacantes suicidas abrieron fuego antes de volarse por los aires a la entrada del principal aeropuerto internacional. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, decía: de acuerdo a la información que he recibido, a la entrada de la terminal internacional del aeropuerto Atatürk, un terrorista abrió por primera vez el fuego con una Kalashnikov y luego se inmolaron él y su acompañante. De acuerdo con los hallazgos iniciales, 10 personas fueron mártires y alrededor de 20 resultaron heridas de gravedad. Pero como dije en principio, esta es solo la primera información que recibimos. El incidente es muy reciente. Estos pueden ser confirmados y puede que se demuestre otras cifras. Me gustaría hacer hincapié en que estos son hallazgos iniciales y la información todavía se está recopilando, no hay nada totalmente confirmado. Y por otra parte, hay informes de una explosión en la entrada del metro que lleva al aeropuerto. Mientras tanto, en Aspen, famoso lugar de esquí en Colorado, el secretario de Estado John Kerry declaraba: Kerry condena el pan de cada día de la violencia después del ataque suicida a Estambul y dijo: todavía estamos recolectando información y tratando de determinar qué pasó, quién lo hizo. Y no voy a hacer más comentarios sobre el mismo, excepto para decir que esto es el pan de cada día. Y por eso digo que el primer acto que tenemos que enfrentar en la lucha contra los actores no estatales violentos, y esto por una serie de razones que todavía no vamos a explicar. Mientras tanto, en Ankara, Turquía, vean qué representación de la prensa turca. Primer ministro Binali Yildirim: a partir de hoy, a ambos lados, Turquía e Israel, se han puesto de acuerdo y se inicia con la firma de un documento. Así que el proceso de normalización ha comenzado. Y luego dijo: siguiendo la aprobación de la operación, las embajadas se activarán de nuevo tan pronto como sea posible y serán nombrados los respectivos embajadores. Agregó luego: estamos hablando de la normalización de las relaciones. La normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países, Turquía e Israel. Una vez que comience la normalización, entonces será directamente proporcional tanto a los países en el esfuerzo en el que estamos involucrados para ir avanzando los pasos necesarios para incrementar esa relación. Recuerden ustedes el ataque de los comandos israelíes que transmitimos casi en directo sobre aquel buque de ayuda que iba a Palestina, un ataque absolutamente inaceptable a nivel internacional. El ministro de Defensa alemán puede visitar Lützirlik, nuestra base aérea, fácilmente, no hay ningún problema, refiriéndose a las relaciones entre Turquía y Alemania, entre otras de las preguntas. Turquía e Israel normalizan relaciones, se relaja el bloqueo en Gaza, el pacto sella la reconciliación entre los dos países tras 6 años de tensiones causado por el ataque israelí a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, en la que murieron no menos de 10 activistas turcos. Tú, yo, no, sí, tú. Embajada de Estados Unidos en Roma.
Tuvimos una larga reunión hoy por la noche en la que discutimos muchos temas diferentes, pero nos centramos de manera significativa en el reto de batir el nuevo terrorismo y haciendo retroceder el terrorismo también, específicamente con respecto a la impugnación de Israel en el Sinaí, en los altos del Golán, donde el ISIL es ahora visible y estacionado en lugares, y también es un reto a la violencia por parte del extremismo de Gaza y Cisjordania. Él le llama la margen occidental, ¿no?, de Jordán, West Bank, Cisjordania. Tuvimos una conversación muy productiva acerca de esa y hablamos con cierto detalle acerca de las maneras en las que podríamos ser capaces de tratar de trabajar, como mover las cosas, al menos en una dirección positiva. El Bibi dijo, hemos discutido no solo la cooperación de seguridad estadounidense e israelí, sino también la cooperación de seguridad en un contexto regional más amplio. Discutimos cómo podríamos avanzar en el proceso con los palestinos, por difícil que sea. Discutimos implicaciones regionales para la estabilización de Oriente Medio. Se mueve esto a un lugar donde será menos convulsiva y discutida, algunas cuestiones bilaterales entre nosotros. Esta fue una discusión de largo alcance que creo que estaba destinado a llevarse a los dos en una dirección común para los propósitos comunes, y me pareció algo muy valioso. Discussion that I think was meant to bring us both in a common direction for common purposes, and I found it very valuable. I updated. Luego dijo, he actualizado al secretario Kerry acerca de nuestro acuerdo con Turquía, que vamos a mostrar al mediodía. Creo que ha sido un paso importante para normalizar las relaciones, por un lado, también las inmensas implicaciones para la economía israelí, y usar la palabra deliberadamente inmensas implicaciones para la economía israelí, y me refiero a inmensas implicaciones positivas. And I use that word advisedly. Immense implications for the Israeli economy, and I mean positive, immense implications. Con eso se aseguraba una pasada de mano a su electorado y trataba de borrar aquel brutal ataque al buque de ayuda humanitaria a Gaza. La embajada, con las espectaculares medidas de seguridad. Ciudad de Gaza, Beit Hanum. Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se hacía presente. Y el jefe de la ONU puede poner de una vez, por enésima, por milésima vez, poner fin al ilegal bloqueo a la Franja de Gaza por parte de Israel. El secretario general de la ONU ese bloqueo viola todas las resoluciones de la ONU. Todas. Y no hay que olvidar, todas las resoluciones sobre el tema, y no hay que olvidar que al fin y al cabo la ONU, por una resolución, fue la que dio lugar a la creación del moderno Estado de Israel, ¿no? Así que debe ser buena también para esto. En la conferencia de prensa celebrada en una escuela administrada por la ONU en Gaza, Ban Ki-moon dijo, el bloqueo a Gaza asfixia a sus residentes palestinos, destruye su economía e impide toda operación de reconstrucción. Agregó que el bloqueo es un castigo colectivo que debe ser eliminado y que las Naciones Unidas siempre está con las personas de Gaza y entiende las difíciles condiciones de vida que experimentan. También se refirió a la falta de electricidad en Gaza y el desempleo obligado que alcanza el 50% entre los jóvenes del enclave costero. Tenemos que hablar abiertamente de los retos y las dificultades inaceptables que sufre el pueblo de Gaza. Y de la humillación, y de la ocupación, y del cierre, y también de la división entre Gaza y Cisjordania. Ban subrayó, tenemos que hablar abiertamente sobre las dificultades inaceptables que enfrentan las personas en Gaza, su humillación, ocupación y asedio, y la división entre Franja de Gaza y Cisjordania. Asimismo, agradeció a los donantes por sus esfuerzos para la reconstrucción de Gaza, afirmando que el 90% de las escuelas y los hospitales que habían sido destruidos por los ataques han sido reconstruidos. Destacó que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad de trabajar continua y seriamente para alcanzar la paz, y que las Naciones Unidas seguirán trabajando por un futuro sin ocupación e injusticia, sin mencionar a israelí, para el establecimiento de un Estado palestino que viva en paz al lado del Estado de Israel.
En Jerusalén, con toda la escolta a la mano, aparecían Ban Ki-moon y el Bibi. Abría fuego Netanyahu y respondía. Secretary General Ban Ki-moon. Hamas is cruelly and illegally. Jamás es cruel y la celebración que hace de la forma ilegal de los restos de nuestros soldados y la celebración de nuestros ciudadanos. Les pido que utilicen su posición para ayudar a volver a casa a estos soldados y estos ciudadanos. Es un asunto humanitario, una exigencia humanitaria elemental que jamás y su gente en actividades lanza a los vientos. Ki-moon respondió. Señor primer ministro, le animo a tomar medidas necesarias para evitar la realidad del conflicto perpetuo que es incompatible con la realización de las aspiraciones nacionales, no solo de los israelíes, sino de los palestinos. No hay solución al conflicto ni será posible sin el reconocimiento de que tanto los palestinos como los judíos tienen una conexión histórica y religiosa innegable en esta tierra. No hay solución que pueda venir a través de la violencia y que debe basarse todo en el respeto mutuo y el reconocimiento de las legítimas aspiraciones de los dos pueblos. No hay solución que pueda ser impuesta desde el exterior. Debe basarse en negociaciones directas sobre los temas del estatus final. Netanyahu pide ayuda a Ban Ki-moon para regresar a los soldados desaparecidos en Gaza y Ban Ki-moon pide ayuda para que los palestinos puedan vivir. Santa Sede, gran encuentro. La Sala Clementina en el Vaticano. Francisco celebra el 65º aniversario de la ordenación de Benedicto XVI. Es inusual la celebración en la Sala Clementina del Palacio Pontificio y asistió buena parte de la jerarquía de la Santa Sede, entre ellos numerosos cardenales y monseñores de la Curia Romana. Lei, Santità, continua a servire la Chiesa. Su santidad, que continuará sirviendo a la Iglesia, no deja de contribuir verdaderamente con vigor y sabiduría a su crecimiento. Y hacer esto desde el pequeño monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, que no es uno de los rincones olvidados, donde hoy es habitual retirarse las personas cuando llegan a cierta edad y su fuerza disminuye. Que uno di quegli angolini dimenticati nei quali la cultura dello scarto di oggi tende a relegare le persone quando con l'età le loro forze vengono meno. Y luego agrega, solo puedo decir con estas palabras, Papa Benedicto Emeritus. Solo puedo decir con estas palabras, me siento una visión esencial de mi sacerdocio. Estoy aquí por el vínculo de la amistad que dura desde hace mucho tiempo, lo que nos une de techo en techo, que son en realidad la manera de permanecer juntos. Vean esto, un papa que se retira consciente de que ya está con una edad provecta y otro papa más joven que lo homenajea. Rarísima oportunidad ver esto en el Vaticano. Papa emérito de 89 años renunció al cargo en 2013, el primero en 7 siglos, parecía estar en buen estado físico, y asistió a la ceremonia presidida por el pontífice argentino. No ha sido reducido a un rincón, al contrario, eso lo dicen con fuerza su sucesor, que escogió llamarse Francisco, sino que seguirá sirviendo a la Iglesia. Usted, Santidad, sigue sirviendo a la Iglesia, no deja de contribuir con la verdad y el vigor y la sabiduría de su crecimiento, agregó Francisco. Benedicto XVI se ordenó junto con el hermano mayor, Georg, en 1951 y ejerció como pontífice del 2005 al 2013. Improvisando, Francisco le agradeció por el sano y sabio sentido de humorismo que maneja. Durante la ceremonia, los dos pontífices, con sus sotanas blancas, se abrazaron en un gesto de respeto y lealtad recíproca.
No se dejó besar la mano ahí. Benedicto XVI, sin un texto preparado, en pie y con voz clara y segura, agradeció al Papa Francisco por la celebración. Bueno, esto rarísima vez se veía en el Vaticano. Hemos sido testigos de un evento histórico para los que somos cristianos de la fe católica. Y para cualquiera que entienda lo que esto significa en cualquier confesión. No deja de ser un momento histórico el que acabamos de presenciar. Mientras tanto, Turquía, nada de lo que no hayamos informado. Y, bueno, más Turquía. Está fluida la situación allí, en esta punta de la OTAN. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Todo esto que nosotros hemos reivindicado el trabajo de equipo, ¿no? Ahora todo el mundo le hace honor al equipo. Y este reconocimiento es la primera vez que se entrega, el premio único Simón Bolívar. Como ustedes saben, habíamos ganado el Premio Nacional de Periodismo, periodismo escrito, en radio, en televisión, y más de una vez fuimos honrados, pero esto es un trofeo absolutamente nuevo, y no es un trofeo, es un reconocimiento a lo que día a día hacemos esto en esta profesión en la que todos los días se nace y se muere, ¿no? Y en la que al menos tenemos el privilegio de ser efímeros testigos de la historia y un poco a veces podemos hacerla. De manera que hoy queremos compartir con ustedes lo que dijimos de lo profundo del corazón sobre la muy fluida situación del panorama internacional que nos afecta, claro que nos afecta. Y por enésima vez y rápidamente voy a decir por qué, algunos de los factores. Esta es la mayor reserva, hay que repetirlo hasta el cansancio, de petróleo y de gas del planeta, del mundo. Pero además tenemos una enorme reserva en lo que tiene que ver con todo lo natural. Y ojo, también una enorme reserva de elementos estratégicos, minerales estratégicos. Y también agua. Cuidado si en el futuro se hacen las guerras por agua. Ahora estamos a 4 a 5 días, hay que repetirlo, del gran consumidor. Y, mientras tanto, las grandes potencias petroleras a las que fuimos nosotros, creadores de la OPEP, que le enseñamos a reivindicar los valores, pero después los han ido intercambiando por otras cosas, como Arabia Saudita, los Emiratos, todos aquellos, tienen que pasar por este cuello de botella peligrosísimo, que es el Estrecho de Hormuz, luego hacerle el recorrido largo. ¿Por qué? Porque los supertanqueros ya no pasan por el Mar Rojo, el bíblico Mar Rojo, y por el Canal de Suez para el Mediterráneo y Occidente. Entonces tienen que hacer el larguísimo recorrido, bajando por África, pasar por lo que antes era territorio de piratas. Por eso los que cruzaban los cabos, sea al sur de África o al sur de América, aquellos navegantes se colgaban un aro en la oreja. El aro que llevaban en la oreja los piratas era porque habían sobrevivido a estos pasajes. Y si habían pasado por los dos, que significaba haber pasado también al sur, tenían un aro en cada oreja y eso significaba ser un muy curtido navegante. Entonces volvemos a la ruta larga, Atlántico Sur, Atlántico Medio, cruzar por el Ecuador, subir, entrarle al Caribe y llegar allí. 40 a 45 días. Mientras que aquí estamos en 4 a 5 días. Nosotros nos negamos a tener las bases gringas que nos ofrecieron por vergüenza, por soberanía. Y ahora las tenemos enfrente, las bases de F-16, en las islas que pertenecen a la corona holandesa, que es OTAN. Y por supuesto, en la mejor estilo de la traición de Santander, los hermanos colombianos tuvieron que calarse 7 bases gringas y ahora además el derecho a utilizar su espacio aéreo terrestre marítimo. Y lo último, para que se revuelquen en la tumba nuestros próceres, firmaron un acuerdo que haga lo que haga un soldado estadounidense allí, que con frecuencia se mete en droga y al mismo tiempo se emborrachan, así le violen la hija a un mandatario, no pueden tocarlo, tienen que entregárselo a su cadena de mando. Eso que están acostumbrados a hacer en Japón. 7 bases. Bueno, la realidad es que desde el Palacio de Gobierno, Miraflores, ayer fue
a título personal, pero sabemos que aquí quien habla como productor y director del equipo comparte esto con todos aquellos que ayudan a producir. He aquí los acontecimientos en pleno desarrollo de lo que tuvimos ayer y queremos compartirlos con todos porque además la reacción que hubo, incluso del ámbito militar, nos hace pensar que hay que divulgar esto y nuestro respeto y agradecimiento al Ministerio de la Defensa y la cadena de mando. Ahí tuvimos que hacer respuesta a lo no recibido y compartir algo de los textos que habíamos preparado para algunas emisiones. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Rebuscando por allí, el manual de la Fuerza de Operaciones Especiales dice: es fundamentalmente una actividad política para persuadir a nuestros elementos sustitutos de las Fuerzas Especiales, a actuar en correspondencia con los objetivos de Estados Unidos, lo cual es una aplicación indirecta del poderío estadounidense. De la publicación conjunta 102 del Departamento de Defensa, Diccionario de Términos Militares, 2001-2008. La guerra no convencional incluye la guerra de guerrillas, la subversión, el sabotaje, las actividades de inteligencia y otras. Debe realizarse a través de fuerzas sustitutas o subordinadas con el empleo directo de ellas y deben ser fuerzas irregulares. Un amplio espectro de operaciones militares y paramilitares, normalmente de larga duración, predominantemente realizadas a través con o por fuerzas nativas, apoyadas y dirigidas por una entidad externa. Del Manual de Campaña de la Fuerza de Operaciones Especiales de Estados Unidos, noviembre de 2010. Los esfuerzos de Estados Unidos en una guerra no convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Se deducen entonces las notas resaltantes del concepto de guerra no convencional. Guerra simétrica, si quieren llamarla también. Su objetivo general, derrocar gobiernos adversarios mediante la alteración del orden instituido. Su protagonista, la población del país adversario. Su acento, grupos humanos para que actúen según objetivos nacionales de nosotros. Su énfasis, acción multidimensional sobre las vulnerabilidades del adversario. Su duración, prolongada. El rol de Estados Unidos, ayuda y dirección desde el exterior. Para lograr este objetivo emplean la conocida estrategia: empujar a la mayoría hacia posiciones en contra del gobierno a derrocar. Esa palanca de empuje tiene dos componentes: la persistencia y la insurgencia. La resistencia es un esfuerzo organizado de alguna porción de la población civil del país, para ofrecer resistencia contra un gobierno legalmente establecido con el fin de alterar la estabilidad y el orden civil. No es casualidad, señor presidente, estimados colegas y público, que el pasado jueves 2 de junio fallecieron electrocutados 3 compatriotas, gente del pueblo venezolano, quienes ejecutaban actos de sabotaje en importantes instalaciones eléctricas. Todos lo sabemos. La insurgencia es un movimiento organizado con el objetivo de derrocar un gobierno constituido mediante el uso de subversión y el conflicto armado, establecer un territorio nacional autónomo dentro de las fronteras del Estado y reacomodar el poder dentro del país. Ambas son de alto valor estratégico, porque son discretas y evitan la ejecución de acciones a mayor escala. La guerra no convencional es ejecutada por las fuerzas de operaciones especiales, se infiltran en el territorio enemigo, se unen a las fuerzas de resistencia o de subversión, las entrenan y las asesoran, les asignan tareas de recopilación de datos, les imparten líneas combativas de sabotaje y de destrucción de objetivos importantes. Recordemos lo de los 3 electrocutados. Blanco muy especial de las fuerzas de operaciones especiales lo constituyen las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad del país a desestabilizar. Vienen exactamente al caso los muy recientes asesinatos del periodista Ricardo Durán y del mayor general Félix Antonio Velasco. Ambas personalidades comprometidas con la revolución bolivariana.
En los dos casos participaron, según se informó, miembros activos y hasta jefes de la policía del municipio de Chacao, donde gobierna un alcalde opositor. Se induce a estas categorías de funcionarios a desobedecer leyes, órdenes, regulaciones o instrucciones. En Venezuela tenemos ya demasiados ejemplos de estas acciones. Para que una potencia enemiga patrocine resistencia e insurgencia es necesario, primero, que el gobierno del país objetivo esté debilitado. Segundo, que haya voluntad real de resistencia. Tercero, que existan terrenos físicos favorables para la sustentación de la acción subversiva. Cuarto, que exista la voluntad real de los grupos opositores internos del país de cooperar con Estados Unidos. Que sus intereses e ideologías sean compatibles con los Estados Unidos. Que los opositores dispongan de un liderazgo, credibilidad y capacidad de movilización. Todo lo discernido sobre la guerra no convencional fue publicado en 2011 contra el coronel Gaddafi en Libia. Y por supuesto resultó. Y los medios de comunicación fueron parte esencial. El mando militar estadounidense valora la forma de agresión allí aplicada de la siguiente manera, y cito, comillas, el derrocamiento del gobierno libio fue considerado una muestra de que el enfoque multilateral y con un despliegue mínimo de fuerzas empleado por la administración Obama para el cambio de régimen es más efectivo que el despliegue de la gran cantidad de soldados que utilizó la administración Bush para invadir, ocupar y pacificar a Irak y Afganistán. Conocí el Irak de Saddam Hussein y era un país que funcionaba como un reloj suizo. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, kurdos al norte. Los kurdos que ahora son noticias tenían su propio parlamento, su propio sistema educativo, sus propios medios de comunicación, su propia constitución local y estaban muy felices. Pero los kurdos siempre fueron grandes guerreros y si hay buena paga, se pueden transformar en estupendos mercenarios. Eso lo viví, no me lo contaron. El hecho de que sean los libios los que se movilizan a Trípoli no solo proporciona una base de legitimidad, sino también un contraste con las situaciones en las que un gobierno extranjero es el que ocupa. Consideramos más legítimo y efectivo para un cambio de gobierno que lo lleve a cabo un movimiento político interno y no Estados Unidos u otras potencias extranjeras. Fin de la cita. Las tristes palabras del Premio Nobel de la Paz Barack Obama fueron, y cito, en Libia, la muerte de Muammar el-Gaddafi mostró que nuestro papel en la protección del pueblo libio y nuestra ayuda para librarse de un tirano fueron hechos de forma correcta. Sin poner un solo miembro de la fuerza de Estados Unidos en el terreno, hemos alcanzado nuestros objetivos. Fin de la cita. Dudo mucho que no hubiera asesores, pero oficialmente no desembarcaron. Y ojo con esto. La candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, participante en primera línea de ese horror en Libia por ser la secretaria de Estado de Obama, a la manera imperial romana cuando Estados Unidos asesinó al coronel Gaddafi, creyendo ella que las cámaras estaban apagadas porque era la charla antes de empezar, un gran reportaje, dijo, "We came, we saw, he died." Vinimos, vimos y murió. Lo que nos espera, a menos que reaccionemos a tiempo. Vini, vidi, vinci, ¿recuerdan? El presidente Chávez depositó su confianza en la unión cívico-militar para enfrentar una guerra no convencional. Desde 2004, el comandante refiere más acabadamente la doctrina sobre la defensa integral de la nación, refleja los rasgos estructurales de toda doctrina de guerra de defensa, diseñada para disuadir o derrotar a un agresor mayor en número y mayor en tecnología, en referencia a la guerra popular prolongada. ¿Quiénes fueron los maestros? Mao Zedong, Ho Chi Minh, Nguyen Yap en Asia, la guerra de todo el pueblo, no tan lejos, en Cuba. En este planteamiento se distingue el fortalecimiento del componente militar de la nación como número 1. Número 2, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar. Número 3, la necesidad de participación popular masiva en la defensa integral de la nación. Y esto supone el uso de los medios de comunicación y nuestra labor como responsables comunicadores.
Esta participación popular está legitimada por la noción de corresponsabilidad Estado-ciudadano, principio contenido en la Constitución de 1999, en sus artículos 4, 322 y 326. El papel de la población civil para enfrentar una guerra no convencional, la población civil, guerra no convencional, es el de repeler esta forma de lucha a través de formación ideológica y política que fortalezcan la voluntad para no caer en las trampas de tales esquemas de guerra asimétrica. En la preparación de tiempos de paz para la defensa de la patria, en la lucha no armada. Y esto cobra importancia ante la amenaza que constituye la reciente renovación del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Cuando hablan de un claro y presente peligro, no es una fórmula romántica, creativa, es la fórmula legal que se utilizó en otras guerras para tener, una vez aceptada esa fórmula código, la capacidad del marco legal para movilizarse para una confrontación. La preparación desde tiempo de paz para la defensa de la patria en lucha no armada. Y esto cobra importancia ante la amenaza que constituye la reciente renovación del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El ejercicio Independencia 2-2016 es un buen ejemplo de esto, para, comillas, promover el rol protagónico de los venezolanos en la defensa del país, cierre de comillas, como lo expresó la almiranta Carmen Meléndez y según manifestó el general en jefe Vladimir Padrino López, los ejercicios tienen un carácter integral, porque no solamente van a ponerse de manifiesto la lucha armada, sino también se incorpora al pueblo organizado en la defensa. Las fases en la relación de la guerra no convencional son, primero, fase preparatoria, segundo, subversión violenta no armada, fase 3, insurgencia armada, fase 4, apoyo militar convencional a la insurgencia armada. La primera fase alude a los esfuerzos del enemigo enfocados en la promoción, impulso, desarrollo y consolidación de un movimiento subversivo interno mediante la realización de acciones de carácter no violento. El objetivo es potenciar la insatisfacción con la conducción política, económica y social del gobierno, traducirla en deseos de cambios ideológicos o de otro tipo en el país, identificar y formar líderes de la contrarrevolución. Y todo esto se basa en la utilización de los medios de comunicación. Las acciones se realizan en el campo informativo, en primer lugar, económico, diplomático, psicológico y de inteligencia. Las acciones consisten en exacerbar inconformidades de la población respecto al desempeño del gobierno, amplificar sus vulnerabilidades y debilidades y su supuesta falta de voluntad o su supuesta incapacidad para resolverlas con efectividad en plazos aceptables. ¿Esto acaso no es lo que hemos visto en Venezuela? También hemos visto potentes y violentos rasgos de subversión no armada en Venezuela. Señor presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y estimados colegas, querido público, según este esquema, la fase primera y segunda en Venezuela en desarrollo. Impidamos llegar a la tercera fase. En nuestro programa de información internacional hemos hecho insistente alusión a acciones similares aplicadas a partir de 1970 en Chile al candidato presidencial Salvador Allende en función de resaltar el paralelismo con lo que ha venido pasando en Venezuela. Aquellas acciones revolucionarias, todo terminó con el asesinato del doctor Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, presentado por algunos como suicidio. Queda la duda. Resalta la execrable actuación de los grandes conglomerados periodísticos como el Mercurio. Fueron parte del teatro de operaciones paralelo a la crisis. Bombardearon permanentemente la conciencia del público. Y en 2015, el Colegio de Periodistas de Chile, expulsó de sus filas a Agustín Edwards, dueño de ese grupo editorial. Casi 50 años después, como país y como institución, patéticamente tarde. Señor presidente, queridas y queridos colegas, estimado público, es urgente redoblar los esfuerzos para eliminar de raíz la evidente amenaza contra Venezuela. Estamos siendo víctimas de materializados ataques con eficaces herramientas periodísticas, mediáticas, comunicacionales y de tecnología avanzada de las telecomunicaciones comparadas con los documentos de la UNEFA serían. Y previo, permítame recordar algo. No olviden que la Internet que ahora todos tenemos
era antes un secreto y un arma militar. Si nos las dejaron sueltas porque hay algo mucho mejor. Desestabilización del sistema político. Primero, campañas mediáticas de actores económicos y políticos para manipular y desinformar a la población, creando incertidumbre y dudas. Segundo, campañas mediáticas nacionales e internacionales planificadas por potencias hegemónicas para descalificar y desconocer a los poderes legítimamente constituidos. Tercero, pronunciamiento mediático de actores políticos nacionales e internacionales contra la gestión del gobierno revolucionario. Desestabilización en lo psicológico. Empleo de operaciones psicológicas, OPSIC, para desestabilizar a las masas. Primero, planificación y ejecución de campañas de operaciones psicológicas a través de guerra mediática con la finalidad de contribuir con la extrema derecha en sus planes de desestabilización del gobierno legalmente constituido, especialmente mediante acciones de calle, con el ejemplo y empleo de medios de comunicación. Empleo de medios tecnológicos y comunicacionales con fines de manipular y confundir a la población. Generación de matrices de opinión pública que tienen por destino otros países con el fin de deslegitimar la imagen y el gobierno nacional. Cuarto, publicaciones falsas de escenas de hechos de crímenes a fin de crear nerviosismo en la población. Quinto, canalización y manipulación de información con la finalidad de crear una matriz de opinión negativa, con referencia a la política de Estado asumido por el gobierno legalmente elegido por el pueblo. Y, señor presidente, las amenazas en los ámbitos social y económico que el imperio ha materializado en nuestro país, la provocada escasez y acaparamiento de alimentos, medicamentos y productos de todo orden y el sabotaje en su distribución. Solo referencialmente se aludirá a la importante categoría guerra psicológica, para lo cual recomendamos muy especialmente el artículo publicado el 20 de octubre de 2013 en nuestra Artillería del Pensamiento, El Correo del Orinoco. En dicho artículo se responden muy fácilmente preguntas como: ¿qué es la guerra psicológica? ¿En qué se diferencia un hecho real de la guerra psicológica? ¿Cuál es el rol del rumor en esta estrategia? ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué se persigue? ¿Cuáles son los blancos de la guerra? ¿Es solamente el pueblo chavista el objetivo? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuál es la percepción en este momento? ¿Cuál es la percepción en este contexto? Es una percepción caótica. En esta materia de guerra psicológica destacan también los trabajos de los doctores Sierra Caballero de España y de Peña Casas y Mena de Cuba. Acerca de una especial categoría de la guerra simbólica, nuestro hermano, amigo y filósofo mexicano, el doctor Fernando Buenabad, cito: es la lucha de clases que también se libra con valores, con ideas y con signos, en la cabeza, en los corazones, agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales, hacer invisibles las cosas que realmente valen, como el trabajo, e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse, aunque seamos nosotros quienes las producimos. Guerra apuntalada también con misiles, cañones, metralla y golpizas, con terrorismo financiero, chantaje inversionista y vampirismo bancario. Sus armas estratégicas son, entre otras, los medios de comunicación. Es el trabajo sucio del capitalismo para derrotarnos anímicamente. Fin de la cita. Señor presidente, no se defiende lo que no se conoce. Un país que vive del petróleo carece de una formación en esta materia en los diversos niveles educativos, una formación a fondo. El antropólogo y escritor José Negrón Valera dice, comillas, la formación en esta y otras materias capitales y propias de nuestra nación debe comenzar desde la mismísima educación inicial hasta el postdoctorado. Esa es una medida revolucionaria y de defensa de la nación. También refiere este intelectual que necesitamos con urgencia dejar de ser pasivos consumistas de tecnología y realizar y ejecutar propuestas contrahegemónicas. Por ejemplo, ¿dónde está la contrahegemónica propuesta a las redes digitales estadounidenses? Tenemos Telesur, Radio del Sur, pero ¿y Red Sur? La red social del sur, que podríamos tener con nuestra propia tecnología y que refleje las prácticas estéticas e idiosincrasia de los pueblos del sur. Señor presidente, colegas, pueblo de Venezuela,
Sí podemos derrotar la guerra económica y la guerra psicológica. Ambas son ejecuciones de la guerra no convencional y en lo mediático lo podemos lograr con políticas comunicacionales eficaces y que deben de una vez por todas concebirse y ejecutarse. Y tenemos la hoja de ruta en estos papeles de la UNEFA que he citado y seguramente en los de muchos otros estudiosos que aún no conocemos. Señor Presidente, estamos a tiempo. Señor Presidente, cuente con nosotros. Queridos colegas, compatriotas, muchas gracias. Eran las palabras de Walter Martínez en un discurso extraordinario que habló precisamente de la actualización de la guerra asimétrica. Escuchemos el protocolo de este acto. Nos regala el profesor Walter Martínez una verdadera clase de geopolítica y de periodismo internacional este 27 de junio para celebrar el Día del Periodista en la República Bolivariana de Venezuela. Sin duda alguna, un ícono en el periodismo venezolano, más de 30 años de trayectoria, 40 años de trayectoria, nuestro querido Walter Martínez. Pero le invitamos a que continúe allí, en este lugar del escenario, porque vamos a iniciar con los premios y las menciones especiales. Y damos inicio precisamente al Premio Único Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es obvio que después venía la entrega del Premio Único Simón Bolívar, que tuvimos el honor de recibir y que compartimos con ustedes aquí, y agradecemos profundamente al jurado de esta nueva forma de reconocer el periodismo, y quiero compartir esto con todo el equipo que me acompaña en la producción, porque como productor y conductor no pude tener mejor gente, ya que somos contadísimos con los dedos de una mano los que hacemos esta hora, que en televisión ustedes saben es una eternidad, y quiero sumar a esto a los compañeros técnicos, porque quienes habla comenzó llevando cable atrás de una cámara, que después de barrer el piso creo que es el mejor escalón para ir aprendiendo después cómo es una cámara, cómo se coordina después y cómo se dirige, que también tengo mi diploma de la BBC de dirección, pero lo que hay que aprender para después pararse frente a una cámara, porque a veces todos queremos aparecer en la cámara, pero hay que tener motivos, razones y consecuencias. Bueno, nuestro agradecimiento, y los dejamos ya porque viene una transmisión importante. Quiero compartir con todos ellos el premio que hemos recibido y que se suma, así como un hermosísimo pergamino, que se suma a la labor cotidiana que hacemos en una profesión en la que se nace y se muere todos los días, pero que nos permite al menos ser efímeros testigos de la historia. Equipo Mi Voz, para nosotros mismos. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo? Que así sea. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana donde se origina Dossier, finaliza aquí el mismo, y donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes.